Uruguay es un país donde las restricciones bancarias son menores que en la Argentina. Una persona que está al tanto de estas operaciones y que hizo muchas operaciones de este estilo me dijo: cuando vos llegás a un banco en Uruguay con 5 millones de dólares, lo único que te preguntan, ¿sabés qué es? ¿Querés un café? Y nada más. Entrás la plata al sistema bancario Uruguay y de Uruguay ahí sí sale electrónicamente a cuentas en Suiza. Hace 2 domingos, el periodista Jorge Lanata dejó caer la bomba en su programa de Canal 13 Periodismo para Todos e informó de una red de tráfico y lavado de dinero encabezada por el empresario Lázaro Báez en combinación con el expresidente Néstor Kirchner. Según Lanata, esta estructura en una de sus ramas funcionaba así. Báez y Kirchner utilizaban a Leonardo Fariña, conocido por ser el marido de la modelo Karina Jelinek, para que trasladara dinero desde y hacia Argentina con la asistencia de Federico Lascar, que tenía una financiera en Buenos Aires. En tanto, Fabián Rossi, conocido por ser el marido de Liliana Calabró, usaba ese dinero para hacer inversiones en Panamá. Por alguna razón, el Lascar decidió hablar con Lanata y a Fariña le hicieron una cámara oculta. Aunque luego ambos desmintieron lo dicho en el programa, lo dicho estaba y se mencionaba a Uruguay. Nunca saltó a ningún lado. Saltó desde Uruguay porque este es un pajero y a mí hablar. Cuando te mandaron la DGI, ¿qué pasó con la DGI? Jamás me mandaron la DGI. Yo tuve un pedido de fiscalización, obviamente, porque la FI cómo trabaja. Ahí se dice en la revista Gente, andando en 2 Ferrari, un departamento de 400 metros y 3 viajes a Miami en avión privado. Explícamelo. Te lo explico, ningún problema. Si la camioneta es mía, tengo un Audi TT, el 206 lo vendí y no tengo otra cosa a mi nombre. Tengo un sueldo de 6.000 pesos más regalías. Luego, los diarios Clarín y La Nación ampliaron esa información y el nombre de Uruguay siguió figurando en esa ida y vuelta de dólares y euros desde la Argentina. Según un documento de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, Lázaro Báez declaró que el dinero con el que financió su constructora de nombre Badial llegó en valijas desde Uruguay, algunas en avión, otras en buquebús. Según La Nación, Báez dijo que el dinero llegaba de la firma uruguaya controlante de Badial, Real Company Sociedad Anónima, pero no tenía justificativos formales de ningún tipo. El diario Clarín dijo que Báez viajó en sus aviones privados 3 veces a Uruguay en 2011 y otras 3 el año pasado. El avión de Lázaro Báez venía a Buenos Aires, paraba en el aeropuerto de San Fernando, donde hay menos controles que en otros aeropuertos. Se la contaba o la manejaban acá en Puerto Madero, en el Madero Center. La plata venía, escuchá esto, en bolsos negros, marca Gola y Nike. Uno imagina las típicas valijas grandes, oscuras, duras. No, eran bolsos fáciles. No entran en una valija, plata negra. Esto era tanta guita que no entra en una valija. Eran bolsos y bolsos y bolsos. Para esto necesitas bolsos, pues estamos hablando de decenas de millones de euros. De euros, sí, en muy poco tiempo. Bueno, una vez que la plata estaba bajo control en Buenos Aires, viajaba en avión privado, en vuelos privados, siempre con poco control, al aeropuerto de Montevideo, en Uruguay. Entrás la plata al sistema bancario Uruguay y de Uruguay ahí sí sale electrónicamente a cuentas en Suiza. 2 diputados argentinos, Graciela Ocaña y Manuel Garrido, realizaron denuncias penales en ambos márgenes del Plata, donde mencionan otras empresas del grupo, algunas de las cuales están a nombre de Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista. Estas firmas tienen una misma dirección, Luis Alberto de Herrera 1248, oficina 228, en el complejo del World Trade Center de Montevideo. De hecho, antes de que fueran bajadas de internet, todas utilizaban este mismo logo promocional con fotos de Buenos Aires, Panamá y Montevideo. Allí decían que se dedicaban a negocios en el mercado de capitales, utilizando zonas libres, entre las que mencionaba a Panamá y a Uruguay. En los teléfonos no contesta nadie. World Trade Center, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me podrías comunicar con la oficina 228? 228 no tenemos ninguna oficina, sí, corresponde a la administración. ¿Qué quiere decir? ¿Que atienden ahí abajo, en recepción? Sí, exacto. Es parte de la administración del complejo. ¿Pero no es de un privado la oficina? No. Ah, pero me la habían pasado, bueno. ¿Y tú me decís, ni siquiera hay un contestador para dejar mensaje, nada? No. Mientras que en Uruguay aún no se ven reacciones, ya que para perseguir el lavado se debe verificar la existencia de una actividad ilegal detrás del dinero, los periodistas que investigaron el caso tienen pequeños detalles que pintan parte de la operativa. Nosotros en la cámara oculta, en la primera o en la segunda, hablando con Fariña, hay algunos, no recuerdo exactamente los pormenores de eso, habla de un campo
que se compró en Uruguay de manera trucha, hay un par de datos más que aparecen. Si por algún motivo la justicia uruguaya pidiera las cámaras, que por supuesto nosotros se las damos, ahí eso va a saltar. Bien, estamos con Marcela Maceda, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y entonces? Y entonces escuchábamos el audio de Jorge Lanata de la entrevista que salió esta semana en el diario El Observador y nosotros nos comunicamos, como decías al arranque del programa, con la producción de Lanata, quienes, bueno, nos dijeron que no nos podían ceder la parte del video, el tramo del video, pero sí nos podían enviar una transcripción exacta de esa parte de la cámara oculta que se le hizo a Fariña que no salió en Argentina. Porque Lanata, en la entrevista con El Observador, agrega un elemento cualitativamente distinto a lo que surgió en las cámaras ocultas y que fue emitido en su programa, donde se hablaba simplemente de que la plata transitaba por Uruguay. Pero Lanata al Observador le habla de un campo, es decir, que la plata ya no se iba de acá, sino que había quedado en un bien que habían adquirido. Nos comunicamos entonces con la producción de Lanata y ¿qué obtuvimos? Y justamente nos enviaron un tramo que vamos a poder ver a continuación de lo que dijo Fariña. Dice, de hecho, la famosa compra al lote de Uruguay, si vos vas al registro, el titular es Pérez Gadín. Son tan enfermos que hacen eso. En José Ignacio, ahí sobre la ruta, compramos uno, se refiere a un campo, de 24 hectáreas. Pasa que son tan ignorantes que lo pusieron a título personal del tipo y lo podés chequear en cualquier registro público. Debemos aclarar que Pérez Gadín es quien se quedó con el lugar de Fariña. Vendría a ser este nuevo cadete VIP que tiene Lázaro Báez en Argentina, que es el que se encarga de trasladar la plata. Ahí está. En José Ignacio, sobre la ruta, compramos uno de 24 hectáreas, que según averiguamos cuesta ¿cuánto? 14 millones de dólares. Yo te voy a pedir que un segundito, me voy a mover por acá. Carlos Díaz, director de Antilavado, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar. Gracias a ustedes. En el próximo bloque vamos a conversar un poquito más a fondo sobre el tema del lavado, sí. Pero yo quise cortar esto que estamos presentando sobre este dato que surgió de Argentina, porque le quería hacer una pregunta concreta. La ley 17.835, luego modificada por la 18.494, dice que las inmobiliarias, en este caso que puedan vender o comprar un campo, estarán obligadas a informar las transacciones que resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud y deberán informarle al Banco Central. Y deben registrar y verificar si son personas físicas, nombre y apellido completo, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, estado civil, domicilio, profesión u oficio, volúmenes de ingresos. Si son personas jurídicas, denominación, fecha de constitución, domicilio, actividad principal, nombre y documento, identidad de los socios, accionistas, nombre y documento, identidad de los directores, copia autenticada de contrato social y número de RUT. Documento que acredite la representación de la sociedad identificando al representante con todos los datos antes mencionados y dice, si se trata de personas físicas o jurídicas, se deberá hacer constar expresamente si el cliente actúa por cuenta propia o de un tercero y en este último caso, identificar al beneficiario final. La pregunta que yo le quiero hacer es, todas estas disposiciones y obligaciones, en el caso de una transacción, ¿rigen para la inmobiliaria que compra o para la inmobiliaria que vende? Realmente regirían para las dos. Para las dos. Sí. Esa es la pregunta que le quería hacer. Okay. Enseguida volvemos. Me vengo de nuevo para acá. Y entonces, obviamente, si hubo la venta de un campo, tuvieron que estar en el medio inmobiliarias. Y la inmobiliaria que vende este campo hace 2 años es un campo que se denomina El Entrevero. Es un campo muy conocido en Punta del Este. Es la inmobiliaria Perazo. Detectamos que la inmobiliaria que había vendido este campo, al que aludía Lanata y al que mencionaba Fariña, de 24 hectáreas en la zona de José Ignacio, era la inmobiliaria Perazo. Y hablamos con el señor Perazo. Hablamos con el señor Perazo, Alejandro Perazo, que es el dueño de esta inmobiliaria en la jornada de ayer.
no se acordaba, luego fue bastante impreciso en estos datos. Vamos a escuchar el audio, pero hay algo que debemos decir, que él nos prometió en esta jornada que nos iba a atender para poder darnos los datos precisos de aquella compra, pero lamentablemente no pudimos comunicarnos con él porque no nos atendió. Quería corroborar primero, sí, ¿ustedes realizaron la venta? Sí. En realidad fue a medias con otra persona de Argentina. ¿No se acuerda quién era el titular del campo? ¿Quién fue en ese momento el que adquirió el campo? No me acuerdo. Tendría que revisar. ¿Y se acuerda cuál fue el monto de la venta? Si no me equivoco, 14. ¿14 millones? Ajá, no me equivoco. Y al momento que se realizó la venta, ahí sí usted toma conocimiento, más allá de que representaba a la parte que vendía, ¿quién lo compraba? No. ¿No? No, nosotros actuamos por el vendedor. ¿Y no sabe quién lo compró? Seguramente debe ser una sociedad, pero no. ¿No fue nadie por la parte compradora? Un tipo que vino de Buenos Aires. Así que yo actué por la vendedora, tengo entendido que el dinero todo bancarizado y cobré una parte, cobré mi comisión. Obviamente con recibo. ¿Y en los papeles que recibió no estaba la parte compradora? ¿Era una sociedad anónima? No me acuerdo. No me acuerdo. No te lo puedo decir porque hace bastante tiempo. ¿Y usted no vio nada sospechoso en la venta de ese campo, el monto, 14 millones? ¿Es lo común que se paga en esa zona? Te diría que hasta incluso no fue caro. No fue caro. No. ¿Usted no conocía a la persona que se le vendió el campo o no se acuerda? Yo operé eso con otra persona que vino de Buenos Aires. No, yo solamente fue con la persona, el tipo que me trajo, un campo tal, qué sé yo, tal cosa, ¿qué tenés? ¿No? Como se hace cualquier operación inmobiliaria compartida, ¿no? Digamos que acá hay dos posibilidades. O Perazo nos mintió, lo cual es posible, los periodistas nos mienten todo el tiempo. No nos quiso decir o Perazo está en el horno, porque como acaba de decir Carlos Díaz, estaba obligado a saber con lujo, pelos y detalles quién era el que le estaba comprando ese bien. Pero además hay una cosa bastante interesante. En el año 2011, el diario argentino Tribuna publicó que por el episodio de la venta de este campo, Fariña fue desplazado del entorno de Báez. ¿Por qué? Porque compró un campo que costaba 4 millones de dólares y pidió que se lo facturaran por 14 millones de dólares. Ahora, esto fue en el 2011, el diario Tribuna. Ahora, Perazo, por un lado, confirma esta cifra de 14 millones de dólares y hoy yo hablé con una inmobiliaria de la zona de José Ignacio para preguntar cuánto cuesta un predio de 24 hectáreas allí en José Ignacio y me dijeron 4 millones de dólares. Es decir, por lados distintos, esta información emparda con esto que da Tribuna. Yo no estoy diciendo que esto sea así, no estoy diciendo que hayan comprado un campo de 4 millones y lo hayan facturado por 14 millones. Eso lo dijo Tribuna. Lo que nosotros logramos detectar es que, según Perazo, le compró alguien que dice que no sabe quién, un campo por 14 millones de dólares y si fueran 24 hectáreas, las inmobiliarias de la zona dicen que debió valer 4 millones de dólares. ¿En qué está la investigación de este asunto? Justamente todas estas interrogantes hicieron, como decía el tape, que 2 diputados argentinos presentaran justamente una denuncia penal en Uruguay ante uno de los juzgados de crimen organizado. El ministro de Economía ayer, esta semana, estuvo diciendo que va a dar toda la información necesaria para que esta investigación justamente siga adelante y además hoy el semanario Búsqueda publica que el Banco Central junto con Interpol comenzaron a investigar una denuncia, esta denuncia de lavado de dinero que vincula a Uruguay. Marcela, muchas gracias. Me voy a mover para acá, donde regresa al programa Lucila Arbolella. Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Volvió de Estados Unidos hace unos pocos días, donde estuvo haciendo un curso sobre emprendedurismo social. En Georgetown, en la Universidad de Washington. ¿Qué tal? Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora cuál es la manera en la que el dinero transita de manera legal, digamos, y cuáles son las medidas que Uruguay tiene para controlar
ese... Antes de empezar a cualquier cosa, déjame aclarar una cosita que es la diferencia entre evasión fiscal y lavado de dinero. La evasión es simplemente no declarar, digamos, un dinero. Y el lavado puede ser porque sea por plata negra o por actividades ilegales. Lo digo porque hay veces que hay las dos cosas, a veces también se suma el contrabando y hay organizaciones diferentes que se encargan de esto. La OCDE puntualmente se va a ocupar y fue quien le exigió a Uruguay varias cosas para que se reduzca la evasión fiscal en nuestro país, digamos. Y después el GAFI, que es otro grupo, se ocupa de puntualmente lo que es lavado de activos. Digo, separo estas dos cosas porque muchas veces están juntas, pero no son lo mismo. Está bien. Vamos a la gráfica, a la primera gráfica. Ahí está, controles legales. Sí, esto es un poco lo que ha ido haciendo Uruguay para reducir un poco las dos cosas que mencionábamos antes. Eliminación de las AFIs. Las AFIs eran sociedades anónimas financieras internacionales que funcionaban un poco como son las panameñas, digamos. Todo era offshore. Que se eliminan en el año 2002 y se mantienen por un pedido de gracia, pero hoy ya no están más, es uno de los reclamos que se les hacía a Uruguay. Bueno, ley de acciones al portador, ahora se exige que haya un registro de los accionistas, que antes simplemente estaban los beneficiarios, que ahora no, ahora... si bien el accionista en realidad puede ser una sociedad anónima panameña, por ejemplo, pero por lo menos eso ha cambiado también. Acuerdos de doble imposición e intercambio de información. Argentina lo reclamó hace un tiempo, se habló de esto, del secreto bancario de Uruguay. Y esto puntualmente son las dos medidas que se toman para reducir el lavado de activos y financiamiento del narcotráfico, que es restricción en los cambios. Hoy lo vemos, personas ya cuando uno va a cambiar más de $3.000, se exige que sea identificado y los cambios van a pedir. Después los cambios informan y deben informar al Banco Central sobre esto y sobre todo si hay actividades sospechosas. Y puntualmente esto, hay más sujetos obligados a informar al Banco Central, informar sobre si la actividad detrás del dinero fue lícita y además declarar si hay alguna actividad sospechosa. Antes eran básicamente bancos, personas que tenían fondos de terceros y algunas instituciones financieras, ahora ya hay galerías de arte, galerías de antigüedades y profesionales como escribanos e inmobiliarias, que era lo que leías antes, que este fue como el gran cambio. Muy bien. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, que son las formas de lavar dinero, las más claras, digamos, o las más utilizadas. Exacto, las más utilizadas en América Latina, que es el GAFI Sud que menciona estos, que es remesas, por ejemplo, del exterior, que cuando uno ve un giro, por ejemplo, que viene bajo el concepto de remesas del exterior o también se da por exportaciones del exterior, y si ve algo sospechoso, muchas veces sucede que, por ejemplo, las remesas entre el remitente y el receptor no son personas que supuestamente deberían ser familiares, no pasa. En las exportaciones hay sobreprecios, valores muy superiores al mercado y esto es cuando empieza la alerta donde el Banco Central o la otra institución pertinente empieza, digamos, la evaluación sobre el giro. O segundo punto, casas de cambio en negro. Bueno, básicamente son casas de cambio que no exigen factura, digamos. Se puede pasar a través de ellas. Muy bien. No son todas, por supuesto, pero hay algunas. Tercer punto, transferencias provenientes del delito informático. Sí, esto puntualmente se menciona en América Latina de transferencias que hay inclusive en el mismo país, que uno cuando empieza a evaluar al receptor o emisor, hay veces que ha habido alguno de ellos que estuvo procesado por delito informático, se empieza a evaluar a la red y bueno, de ahí viene el dinero, de ahí proviene el dinero. El cuarto punto, empresas pantalla. Sí, esto de hecho lo menciona Fariña cuando habla de estas estructuras. Bueno, son grandes estructuras fiscales, digamos, que pueden ser legales, hay veces que no, y se utilizan estas estructuras muy complejas con muchas sociedades por donde se pasa el lavado de activos proveniente, por ejemplo, del narcotráfico. Muy bien, seguimos. Casas de cambio en efectivo. Sí, lo que sucede en América Latina es que muchas veces hay giros de casas de cambio de frontera, donde después cuando se hace una evaluación se utiliza como el vehículo para entrar de dinero. El siguiente, explotación y comercialización de oro. Sí, comercialización ilegal de oro, por supuesto. Lo que sucede es que hay veces que inclusive se compra la maquinaria, hay una sociedad, pero por ejemplo después se ve que esa sociedad que está exportando, haciendo cosas, no tiene ni siquiera el permiso para la explotación y ahí es cuando salta que eso efectivamente es lavado. Y el último, medios no bancarios. Bueno, esto es redes de prostitución, medios de ese tipo. ¿Y las valijas que transitan? Y las valijas que transitan, en realidad, si uno logra pasar la aduana, si la valija tiene más de $10.000, uno tiene el deber, ¿no?, de
declarar ese dinero y van a venir, te van a preguntar, ¿tenés la declaración? Si no tenés la declaración, probablemente te confisquen eso primero. Y después, primero empieza un delito por contrabando, porque uno en realidad dejó de declarar algo que debía ser declarado. Es como si trajera ropa o exactamente, en lugar de traer 10 kilos, traes 15 kilos y por esa diferencia... Y ahí traes plata. Exacto. Y además, paralelamente, puede empezar un proceso de lavado si es que eso ya es lavado, porque en realidad simplemente pasar por la aduana es contrabando. Puede ser que esto provenga del lavado, que empezaría el lavado, por ejemplo, si viniera para Uruguay. Estuviste hablando con un experto sobre este tema. Eso sí. Con Sabela. Sabela, exactamente. Vamos a ver esta nota y luego de la tanda vamos a venir con Carlos Díaz de la Dirección Nacional. Todo lo que es el proceso de lavado de activos está dividido en 3 etapas. Por un lado, la colocación de ese dinero ilícito en un circuito legal a través de utilización de determinadas figuras, como por ejemplo podrían ser estas sociedades. Después, por otro lado, hay una etapa donde se oculta eso que fue colocado en el sistema financiero para tratar de evitar el rastro y no ser identificado. Poder evitar lo que se llama técnicamente la trazabilidad de una operación. Y por último, la etapa final donde se integra. Estas sociedades también sirven para esa etapa donde pueden confluir un montón de depósitos o un montón de transferencias hacia una sociedad integradora que tiene un dueño. Y ese es el dueño, es el que se trata justamente de no identificar. La verdad que son muy, muy difíciles de detectar. Hay indicios que siempre marcan cuando uno hace debida diligencia de clientes o a todos los procedimientos que hoy hacen las entidades y están obligadas a hacerlo. Hay ciertos indicios que pueden llegar a detectar por lo menos una sospecha donde después se va a investigar más y eso puede derivar de alguna manera en un reporte de actividad sospechosa que se deriva al Banco Central, o bien se puede justificar la operación diciendo, bueno, no, mira, hay una justificación real porque hay una venta de un inmueble, etcétera, que lo que hace es justificar toda esa transferencia o esa operación que se vaya a hacer y se archiva esos resultados. Este tipo de sociedades, la característica principal que tiene es que un mismo directorio conforma cientos y miles de sociedades. Siempre la idea es ir a identificar y a conocer el beneficiario final de esas sociedades. El primer indicio que se da es cuando hay apoderados. Normalmente el apoderado de la sociedad es el beneficiario final. El lavador lo que quiere hacer es sacarse el dinero lo más rápido posible y tratar de enviar una transferencia internacional, si se quiere, a una cuenta que esté fuera de la jurisdicción. Estos tipos de delitos son delitos transaccionales, que se generan en un país y el dinero va para otro, ¿no? O tiene que ser integrado en otro. Presenta Jaume Iseré, su socio estratégico en comercio exterior y logística. Beneficia, el plan de soluciones de salud, seguridad y servicios más completo del país. Catunasi, terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. La